Bien, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciba un cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Manuel Augusto Pando Sánchez, y del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación. Quien les habla es Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Como es acostumbrado, queremos hacerles de su conocimiento de todos los participantes que el registro de la asistencia es automática. Solo con el ingreso a esta sala ya están registrando su asistencia y lo registra la misma plataforma del Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deben de permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure la conferencia. Vale decir, más de 81 minutos. A los que cumplan con esta condición de poder permanecer conectados más de 90%, se les va a enviar el certificado correspondiente por el correo que ustedes hayan registrado. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia virtual denominada El conciliador como agente de cambio social, competencias blandas para la construcción de la paz. Y el día de hoy nos acompaña como panelista la doctora Alexandra Fayad Valverde, la coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, y nos honra con su presencia como ponente el doctor Pablo Arteta Manrique, del hermano país de Colombia. Él es abogado, mediador, embajador para Colombia del FIMEP, Foro Internacional de Mediadores Profesionales, conferencista internacional. El doctor tendrá a su cargo la disertación del día de hoy, aproximadamente unos 80 minutos, y los 10 minutos finales nos va a poder responder las consultas de todos los participantes, los mismos que harán llegar dichas consultas vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas de esta misma plataforma. Vamos a pedirle entonces al doctor y a la doctora Alessandra, por favor, sonreír brevemente para poder tomar la foto protocolar. Otra vez, otra vez. Bien, muchísimas gracias. Con mucho Bueno, gusto. estimados participantes, hoy, como primer jueves académico del año 2026, nuevamente nos reencontramos con todos ustedes en mérito a nuestros ya establecidos ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de poder complementar un tanto la formación técnica con el desarrollo de habilidades socioemocionales, fortaleciendo también el desempeño profesional de los participantes y generando un impacto positivo en la calidad del servicio de la conciliación extrajudicial a nivel nacional. Con ese fin, vamos a presentar esta conferencia, El conciliador como agente de cambio social, las competencias blandas para su construcción de paz. Para ello vamos a tener las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de nuestra coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, la doctora Alexandra Fayad Valverde. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muy buenas tardes, doctor Pablo Arteta Manrique, del hermano país de Colombia. Muy buenas tardes, señoras y señores. Reciban un cordial saludo en nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial. Y un cordial saludo a nombre de nuestro director, el doctor Manuel Pando. Es para nosotros una especial satisfacción darles la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que se realizan todos los días jueves. Esta conferencia, en esta oportunidad, que es la que nos va a aperturar este ciclo anual de conferencias, es un tema muy interesante, que es esta conferencia sobre el conciliador como agente de cambio social, competencias blandas para la construcción de paz, que se realiza justo en el marco de los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz. Esta actividad, bueno, se enmarca en la misión institucional del Ministerio de Justicia, que está orientada a facilitar el acceso a la justicia, el promover el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como herramientas fundamentales para la convivencia pacífica y el fortalecimiento democrático. En ese sentido, la conciliación extrajudicial
como todos sabemos, no solo representa pues un mecanismo técnico para la solución de controversias, sino también como un espacio privilegiado para la prevención de la violencia, para la promoción del diálogo constructivo y además también para la construcción de consensos. En este caso, el conciliador y la conciliadora cumplen un rol, digamos, estratégico que trasciende al ámbito jurídico. Se convierten en verdaderos facilitadores, en artesanos de la recomposición de relaciones, en gestores de confianza, se convierten en promotores de una cultura de paz. En el contexto actual, lo que vemos pues es que existe pues una creciente complejidad social que ha afectado el tejido social. Y estamos viendo a conflictos que inclusive involucran múltiples dimensiones, o sea, no solamente son conflictos con efectos jurídicos, sino hay conflictos emocionales, sociales, comunitarios. En ese sentido, resulta indispensable fortalecer no solo las competencias técnicas, sino las competencias blandas, que es tan importante y que nosotros los conciliadores, los mediadores manejamos, tanto como la comunicación efectiva, la escucha activa, la empatía, la asertividad, la inteligencia emocional, el liderazgo transformativo, el liderazgo colaborativo. Esas habilidades hoy son herramientas que son fundamentales para poder construir procedimientos de conciliación mucho más humanos, más inclusivos, más efectivos, más democráticos, más orientados a soluciones que sean sostenibles a lo largo del tiempo. En ese sentido, esta conferencia responde a los objetivos institucionales de fortalecer las capacidades integrales de los conciliadores extrajudiciales y de los operadores del sistema conciliatorio. Estamos contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad del servicio conciliatorio, a potenciar el impacto social que tiene el conciliador al momento de su intervención. Por eso es que nosotros siempre apostamos por un conciliador que no solo busque resolver conflictos, sino también que a su vez pueda contribuir activamente en la transformación positiva de las relaciones y además que fortalezca también el tejido social. En esta oportunidad queremos destacar y agradecer la generosidad de nuestro expositor invitado, el doctor Pablo Arta Manrique, quien es un reconocido mediador y conferencista internacional, como les dijimos al inicio, del hermano país de Colombia. Ya nos ha apoyado en otras ocasiones y verdad que estamos muy agradecidos por su excelente disposición, con ese entusiasmo que también desborda y que contagia. Le queremos agradecer de todo corazón y estamos seguros que su trayectoria académica y profesional va a constituir un valioso aporte para el fortalecimiento de las capacidades de nuestros participantes en esta ocasión. Bueno, en todo caso, el ministerio renueva su compromiso, el Centro de Estudios y la Escuela Nacional siempre están comprometidas, siempre tiene como norte la promoción de la cultura de paz que es tan necesaria para nuestros pueblos, fortalecer el acceso efectivo a la justicia y además apostamos a una formación continua de los conciliadores como agentes de cambio social. Les damos la bienvenida a todos, todas, y les deseamos que esta jornada académica sea súper provechosa y que contribuya a fortalecer su labor como conciliadores y además también a renovar ese compromiso que todos los conciliadores tenemos con la construcción de una sociedad más inclusiva, más democrática, más pacífica, que es lo que tanto deseamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alexandra, por estas palabras de bienvenida. Y seguramente que va a ser así. Seguidamente vamos a tener el gusto de poder presentar a nuestro ponente, el doctor Pablo Arteta Manrique. Él es abogado javierano, especializado en Derecho Civil y Comercial de la Pontificia Universidad Javierana. Cuenta con posgrado de especialización en negociación y mediación, estrategias y prácticas para la gestión y resolución de conflictos de la Universidad de Castilla-La
La Mancha, en Toledo, España. Maestría en Desarrollo Social de la Universidad del Norte. Maestría en Estudios Políticos Económicos, Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Norte. Gestor de conflictos. Eres litigante independiente y asesor de diversas entidades públicas y privadas durante más de 34 años. Asesor como mediador en el ámbito nacional e internacional, con más de 15 años de ejercicio como árbitro de centros de arbitraje en la costa atlántica. Mediador de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Subdirector del Centro de Conciliación y Mediación de la Fundación APG de Barranquilla, árbitro y mediador en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla y de Santa Marta, docente de la Maestría de Resolución de Conflictos de Uninorte y de varias universidades y centros de estudio en Colombia y en el exterior, conferencista internacional en mediación, creador de la iniciativa #Mediación en Colombia, embajador para Colombia de FIMEP, el Foro Internacional de Mediadores Profesionales, embajador para Colombia, el CIAT-DC, Asociación Argentina y Latinoamericana de Derecho Colaborativo, embajador para Colombia de Medianos, organización italiana dirigida para Massimiliano Ferrari, orientada a la promulgación del método Medianos. Sin mayor preámbulo, vamos a dejar entonces en el uso de la palabra al doctor Pablo Arteta Manrique. Bienvenido, doctor Pablo. Muy amable, muy gentil Miguel Rojas Medina por tu presentación y a la doctora Alexandra Fayad por su constante apoyo, colaboración y atención a mi mensaje, que es un mensaje de paz. Por ahí quiero empezar. Es decir, es un gran reto para cualquier profesional, especialmente eh, para nosotros los abogados y los que hemos ido evolucionando, afortunadamente, porque si hay algo que tiene de centro, como lo señaló la doctora Alexandra Fayad, es que realmente los conciliadores estamos llamados a usar cada vez más esas competencias blandas y el objetivo es construir la paz. Pero fíjense que es un contrasentido de todas maneras, y les voy a poner el ejemplo colombiano porque lo tengo más claro. Ustedes, si quieren, en la etapa de las preguntas al final, podemos avanzar sobre las leyes comparativas entre Colombia y Perú. Pero quiero avanzarles que Colombia creo que es pionero antes que Perú, que sé que tiene una larga tradición de conciliación. Ustedes me lo dirán si quieren en el chat, porque está claro que Colombia tiene o tuvo la ley 23 de 1991. Es decir, tenemos ya casi 36 años de vigencia de la figura de la conciliación en Colombia. Recientemente, mediante la ley 2220 de 2022, se promulgó en Colombia el Estatuto de la Conciliación. Y hace muy pocos días, además, el gobierno nacional en Colombia expidió un decreto, el 442 de 2026, reglamentando ese estatuto de la conciliación. ¿Cuál es la virtud que yo le veo al estatuto de la conciliación como antecedente para irles explicando todo mi rasgo? Que aunque escogimos este título del conciliador como agente de cambio social, yo quiero confesarles que mucho de mi inspiración y de mi pasión gira alrededor de la mediación. Pero ¿cómo es esto? Se preguntarán algunos. Desafortunadamente, eh, la conciliación durante esos 35 años en Colombia ha tenido una deficiencia que yo cuestiono. Espero que no sea así en Perú. Se ha vuelto muy procesalista, muy rígida, muy tema de solo
abogados. Y en cambio, con un movimiento que he lanzado en Colombia, que se llama Mediación en Colombia, y que le ruego a Miguel o a Alexandra, si son tan amables, que me ayuden a publicar en el chat interno, en el chat propio de este canal, que yo tengo un canal de YouTube que quiero que ustedes, todos los 255 o 54 participantes que tenemos, cosa que agradezco enormemente esta audiencia tan calificada, me sigan por favor en un canal que tengo de YouTube dedicado exclusivamente a la conciliación, a la mediación y al derecho colaborativo. Muchas gracias. Eh, el canal de YouTube se llama como mi propio nombre, Pablo Arteta Manrique. Y tengo la posibilidad de decirles antes, ahora en el comienzo de la conferencia, espero que saquen algún momento, en cualquier instante, y hagamos un gran número, porque yo apenas tengo 4.122 suscriptores. Y tengo además para servir de propulsor de la campaña de adoptar la mediación y la conciliación como una gran experiencia para Colombia y para el mundo, para Latinoamérica. Tengo en mi canal publicados 732 videos de mediadores, de conciliadores, de profesionales de otro tipo de disciplinas que han acogido mi solicitud de regalarme unos videos muy cortos, ninguno aburridor, en el que condenso todo lo que para Latinoamérica y Perú especialmente y Colombia debe significar el adoptar la mediación y la conciliación como métodos privilegiados para la construcción de paz genuina, paz estable y paz efectiva. Fíjense que muchos de ustedes tienen claro que todos ahora buscamos el concepto de paz positiva y todos estamos orientados en cierta medida por autores tan importantes como el hace poco fallecido Johann Galtung, como Jean-Paul Lederach, como tantos otros de todo nivel, Joseph Redorta, Francisco Díez, muchos que ya han fallecido en esta larga tarea de hacer paz a través de estos mecanismos, y aquí quiero puntualizarles cómo desde la implementación del Plan Decenal de Justicia en Colombia, decidimos legalmente, lo tenemos formalmente así, abolir, prohibir, dejar de usar la palabra alternativa, alternativos para referirnos a los métodos de resolución de conflictos, así simplemente MRC, y que además ya nuestro reciente estatuto de conciliación, que les dije que es del año 2022, también habla solamente de mecanismos de resolución de conflictos. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué negar la palabra alternativo? Yo les aclaro que es lógico, una vía alternativa generalmente es más demorada, más larga, más difícil de transitar. Preferimos que la conciliación y la mediación sean autopistas para permitirle a los ciudadanos comunes, todos, no solo abogados y no solo a carreras afines, sino el rasgo importante de este mensaje de las competencias blandas que todos debemos asimilar en la conciliación para el cambio social, es precisamente el que tenemos que tener un acceso a justicia inmediato. Y esa justicia se logra mediante la institución de la conciliación. Y más aún cuando ya desde el 2012 en Colombia es requisito de procedibilidad. Es decir, para poder presentar una demanda civil de reclamación de derechos frente a la jurisdicción ordinaria e inclusive ante la contenciosa ordinaria, es necesario acreditar
que se intentó antes una conciliación. Si no, es muy posible que el juez inadmita la demanda por falta de ese requisito. Pero quiero abrirles la mente desde ya, porque no estamos propiamente en un requisito legal. Precisamente hace una semana o algo así, tuve el honor de participar en una conferencia gracias, muy amable por brindarnos eso, Miguel Rojas. Eh, Esa conferencia trataba precisamente de qué significa la obligatoriedad de la utilización de los métodos de resolución de conflictos como previos a cualquier acción jurisdiccional. Y Colombia tiene mucha experiencia en eso. Y quiero decirles que realmente el propósito inicial del año 91 de nuestra ley de conciliación original no se ha cumplido desafortunadamente. Tenemos la grave estadística de que alrededor de 2.600.000 procesos se tramitan año a año en nuestra jurisdicción ordinaria, civil, comercial, de familia, laboral, contencioso administrativa, en fin, todas las ramas, pero si miran la cifra, 2.600.000 procesos es una cantidad enorme. Además, nuestros jueces atienden, me imagino que en Perú es igual, muchas tutelas, que son un mecanismo muy útil para hacer valer de manera muy pronta nuestros derechos constitucionales, derechos humanos, cuando están perturbados y no hay otro mecanismo expedito para la solución de los mismos. Entonces quiero ir avanzando con la conferencia y decirles que en un mundo atravesado por tensiones sociales crecientes, por la polarización, y aquí hago un punto, porque Colombia es precisamente un escenario realmente dramático de lo que es la polarización política. Tenemos un claro enfrentamiento difícil y descarnado entre la izquierda y la derecha, a veces calificada como extremas ambas, y eso debe cambiar. Por eso nos visitó y quiero que lo consulten el doctor Coleman de Estados Unidos y nos dio unas pautas para evitar esa polarización que tanto daño nos hace. En fin, en resumen, lo que tenemos que hacer es hermanarnos, porque tenemos que darnos el trato de hermanos, de respeto, de pasado común, de respetar la opinión del otro, el disenso, de ser tolerantes. Y es por eso entonces que la polarización discursiva y la fragmentación comunitaria presentan una tensión clara frente a la figura del conciliador. Y esta figura emerge con una relevancia que trasciende lo puramente jurídico, lo estrictamente jurídico. Y aquí viene otra vez, les ruego el favor, también una solicitud. Hay un video en YouTube que quiero que todos vean. Por su título es muy fácil, se llama Hermanar la conciliación con la mediación y es de una colega muy destacada acá en Barranquilla, Colombia, que es mi sede en la Universidad del Norte, que es la directora de la Maestría de Resolución de Conflictos. Ella ha apoyado mi campaña de mediación en Colombia y hemos entendido que lo que tenemos es que hermanar la fuerza de la conciliación con la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la filosofía, la esencia y la epistemología que nos brinda una figura tan importante en todo el resto del mundo como la mediación. Entonces, quiero ya decirle en ese tema de que no debemos estar en lo puramente jurídico, es muy contradictorio que los abogados que hacemos en conciliación pensemos que la solución del conflicto es interpretar y aplicar una norma jurídica a ese conflicto. Nada más lejano de una actitud de habilidades blandas del conciliador. El conciliador tiene que
crear empatía, que fomentar la empatía entre las partes, buscar cómo se tienden puentes de comunicación efectiva, amable, cordial, entre esas partes que de pronto se odian, tienen un gran resentimiento anterior, se han causado heridas que deben sanar. Entonces, lejos ese planteamiento, yo lo he visto con alguna preocupación en ciertos colegas que presentan en la solicitud de conciliación, pues imagínense pruebas y casi una demanda propiamente al solicitar por escrito la conciliación y la citación a la otra parte para ese espacio. Eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de buscar la verdad como en la justicia ordinaria. Aquí los que se trata es de respetar y valorar la verdad de cada una de las partes, entender el origen del conflicto, desmenuzarlo. Y entonces ya no puede ser entendido únicamente como un operador de justicia, el conciliador, sino como un verdadero agente de transformación social. Hablar hoy del conciliador es hablar de un liderazgo ético. Oigan esto, de pedagogía democrática, de una forma madura y racional de comprender el conflicto, no como una anomalía, no como algo negativo que debe ser suprimido. Si en cambio el conflicto debemos entenderlo como una expresión natural de la convivencia humana que puede convertirse en una oportunidad de crecimiento colectivo. Es decir, la idea básica de la nueva conciliación es precisamente entender el conflicto como un motor de cambio, de progreso, y no tenerlo como antes, como un factor de desunión y de daño y de enfrentamiento. El conflicto nos tiene que ayudar a todo lo contrario, a cambiar nuestras posiciones, valorando los intereses de la otra parte, lo que está en la profundidad del iceberg. La pregunta que orienta la reflexión es tan sencilla como profunda. ¿Qué tipo de ser humano debe ser quien acompañe a otros en el difícil tránsito del desacuerdo hacia el entendimiento? La respuesta nos conduce inevitablemente al terreno de las competencias blandas. El giro humanista de la gestión de los conflictos. Durante décadas, los sistemas jurídicos privilegiaron la racionalidad técnica por encima de la comprensión emocional. Y aquí hago un paréntesis para resaltar la importancia, y por eso dicto cátedra en un diplomado de conciliación acá en Barranquilla, y les comento, gracias a Dios, obtuve unas calificaciones muy buenas, excelentes, en la evaluación de mi desempeño como docente en esa cátedra titulada así como señalo, la esa palabra es muy larga, interdisciplinariedad de la conciliación. Y es porque por eso nuestra normatividad de mediación penal, que ha avanzado mucho, tiene una reforma reciente a la resolución original en la que cambia y amplía la posibilidad de que sean mediadores en materia penal. Ustedes saben lo trascendental que es la mediación penal cuando puede lograr extinguir la pena. Pues precisamente nuestra nueva norma relativa a esa mediación penal amplía de manera muy radical y excelente la posibilidad de que quienes sean mediadores sean profesionales de todas las ramas. ¿Quién mejor que un psicólogo para entender la parte de las emociones del conflicto? ¿Quién mejor que un antropólogo, que un científico social? Todos ellos enriquecen en la figura de la comediación que se utiliza mucho en Europa y en Estados Unidos, donde concurren dos personas para tratar de ayudar a las partes en la mesa de negociación, en la mesa de conciliación, en la mesa de mediación. Durante décadas, ese giro humanista de la gestión de conflictos
Primero, en las primeras décadas, los sistemas jurídicos privilegiaron la racionalidad técnica por encima de la comprensión emocional. Ya lo había dicho y lo resalto. Sin embargo, la experiencia comparada ha demostrado que los conflictos rara vez se originan únicamente en desacuerdos normativos. Con frecuencia, esos conflictos están atravesados por heridas simbólicas, heridas en el alma, en el comportamiento desde niños de las partes, desde su más tierna juventud, desde su desarrollo hasta la madurez. Se crean unas heridas que deben cicatrizar y que deben justificar y explicar la razón de ciertas conductas de las partes ahora en el presente. Esas percepciones de injusticia, esa necesidad de reconocimiento que es clave. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad de ser reconocidos, de ser escuchados con escucha activa, asertiva y empática. Y además, para el procesamiento de las emociones que están en esa fase de no conocimiento. Ya lo advertía una pionera de la teoría organizacional llamada Mary Parker Follett. El verdadero progreso social no consiste en eliminar el conflicto, eso nunca lo vamos a lograr, sino en aprender a integrarlo creativamente, a gestionarlo con esas herramientas blandas. Este enfoque marca un giro humanista. Gestionar los conflictos implica, exige comprender a la persona antes que el problema, que es uno de los enunciados de la escuela Harvard de negociación y de William Ury, por ejemplo, y de tantos otros tratadistas que han identificado que nosotros no debemos personalizar el conflicto, debemos ir duro contra el conflicto, contra el problema, no contra las personas. El conciliador, en consecuencia, debe desarrollar una inteligencia racional que le permita leer lo que no siempre se dice. Por eso es bien importante que tengamos claro la importancia que tiene, perdón la redundancia, el saber que nuestra comunicación verbal no es lo único. Se dice que el 75% de nuestra comunicación se debe a comunicación no verbal, por ejemplo, cruzar los brazos, por ejemplo, alzar las cejas, por ejemplo, nuestra cara, que es lo que ustedes están viendo mío, no hace sino transmitirles, por ejemplo, ahora que miro a la cámara, muy diferente de cuando no estoy mirando directamente a sus ojos. Ese ejercicio tenemos que hacerlo con mucha frecuencia y con respeto los mediadores, los conciliadores. El conciliador, ya en segundo caso, bueno, antes tenía que decirles que el conciliador debe desarrollar una inteligencia relacional que le permita leer lo que no siempre se dice, percibir lo que subyace en el discurso de la otra parte, sostener espacios de diálogo incluso en contextos de alta tensión. Por ejemplo, eso nos recomiendan cuando la otra parte está muy alterada, no es bueno contradecirla, no es bueno que el conflicto escale en esas reuniones de conciliación por la confrontación y el uso alterado de la palabra. Debemos todo lo contrario, tener un lenguaje suave, ponderado, pacífico, de entendimiento, proclive a un acuerdo. El conciliador, ya lo tenemos claro, es un arquitecto de la confianza. Toda conciliación debe descansar sobre un elemento invisible pero decisivo, que es la confianza. Sin ella, el diálogo se vuelve una formalidad vacía. Fíjense que crítico de la actitud, con todo respeto de nuestro ejecutivo en Colombia, ha promulgado el deseo del diálogo, inclusive con los alzados en armas, con los grupos disidentes, con los grupos de delincuencia organizada. Y esas bandas criminales no han entendido el mensaje porque el tema no es dialogar por dialogar.
o dialogar inicialmente. La clave está en cambiar el esquema y escuchar atentamente al otro, activa, empática, reflexivamente, para que entendamos qué tiene su alma por dentro, entender la psicología de la otra parte, por qué adopta la posición. Por ejemplo, si escuchamos muchas veces a los grupos armados, a sus líderes, entendemos que sus intereses muchas veces son el, el espejo de la doctrina, qué pena referirme a eso, pero es importante, de la combinación de los métodos de lucha. Es decir, acuden a las mesas de negociación para la paz, pero al mismo tiempo están dando bala y poniendo bombas en las zonas de peligro y de las zonas rojas de violencia en nuestro país y en el mundo. Entonces, todo eso debe cambiar, ¿cierto? El conciliador, les decía, por otro punto, es un arquitecto de confianza. Y ese conciliador no impone la confianza, la construye gradualmente mediante su presencia, su actitud, su coherencia y su capacidad de generar seguridad psicológica. En eso yo me he transformado, yo era un abogado de la parte activa, yo era abogado de las entidades financieras y tenía el deber de cobrar cartera, de iniciar procesos ejecutivos, de embargar, de secuestrar bienes, de rematarlos inclusive. Entonces, esa posición tan agresiva que mantuve durante unos 35 o 40 años de actividad profesional se cambió totalmente. Me he transformado en un agente de paz gracias a mis estudios de posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde aprendí la negociación colaborativa, el derecho colaborativo, que también les voy a hablar de eso, y también, gracias Juana Leonardo, eh, también a entender cómo la mediación es un mecanismo privilegiado para la construcción de paz efectiva. Amy Edmondson ha mostrado que las personas solo se atreven a hablar con honestidad cuando perciben que no serán humilladas ni castigadas al hacerlo. En eso nuestras normas de mediación penal han sido claras. Hay que evitar a toda costa, por el tercero neutral, por el facilitador, la revictimización del afectado con el delito, del lesionado, del atracado, del violado, ¿cierto? Esa dignidad tenemos que hacerla respetar y hacerla valer para que el espacio de la conciliación o la mediación no sea un nuevo elemento para hacerle daño a la víctima. Y entonces, en ese sentido, el conciliador, nuevamente, se lo repito, actúa como un arquitecto de confianza social. Cada proceso, cada trámite de conciliación bien conducido envía un mensaje poderoso a toda la comunidad. Es posible disentir, es decir, no estar de acuerdo sin destruirse. Y en eso tenemos que volver a nuestra infancia, porque es desde esa época, mediante la mediación escolar y el conocimiento que significa apropiarnos de la mediación desde la más tierna infancia. Y fíjense que la mediación escolar o educativa se fundamenta en empoderar a los niños para que ellos por sí mismos, lo que se llama mediación entre pares, puedan resolver y aprender a resolver con esas habilidades blandas de las que tanto hemos hablado y vamos a seguir hablando, para que no sea una autoridad educativa, ni el profesor, ni el rector del colegio el que resuelva los conflictos entre los niños, sino que ellos mismos, con unas herramientas básicas, aprendan a resolver por sí mismos los conflictos. Que las partes creativamente lo hagan. No hay, acuérdense, mejor acuerdo que el que surge de las propias partes. Acuérdense de esa máxima de la experiencia que nos habla de que entre marido y mujer nadie se debe meter,
que si alguien se mete en un conflicto entre cónyuges, un tercero, así sea neutral, equidistante, imparcial, que nadie lo es propiamente o enteramente, de alguna forma puede inclinarse hacia alguna de las partes. Y eso, con todo respeto, es una deficiencia más de la conciliación, porque con esa facultad que tienen los conciliadores de formular propuestas de arreglo a las partes, contaminan un poco, contaminamos, porque yo soy conciliador también titulado, a las partes en ese esencial tema de mantener la equidistancia. Una propuesta generalmente se inclina hacia alguna de las partes, o también está el entender la conciliación como un espacio para sesiones mutuas, nada más lejano que eso de la teoría clara de la mediación y que debe reorientar la conciliación. Bien, entonces esa convicción de que cada proceso conducido envía un mensaje poderoso a la comunidad y es posible disentir sin destruirse, esa convicción tiene unos efectos culturales de largo alcance. ¿Qué entendemos ahora sí? Casi que este es el centro de la conferencia y les ruego su mayor atención. ¿Qué entendemos por competencias blandas? El término puede resultar un poco equívoco, pues sugiere fragilidad con aquello de lo blando, ¿cierto? Nada más distante de la realidad. Las llamadas competencias blandas constituyen en verdad habilidades de alta complejidad que integran dimensiones cognitivas, emocionales y éticas. Fíjense cómo es esa tripartita concepción de las habilidades. Fíjense, aquí está el mismo autor que yo había citado que vino a Colombia a dictarnos esa conferencia excelente que pueden buscar en las redes, que se llama Daniel Goleman. Él desarrolló el concepto de inteligencia emocional y mostró que la capacidad de reconocer y regular las propias emociones resulta determinante para la calidad de nuestras interacciones. Fíjense, si reconocemos nuestras propias emociones, podemos interactuar mucho mejor. En el campo de la conciliación, las competencias blandas no son accesorias, son estructurales, son de la esencia. Entre las más relevantes competencias blandas se destacan, y admiren por qué tiene el primer lugar, la escucha profunda de la que ya habíamos hablado. No se trata simplemente de oír palabras, sino de ofrecer al otro una experiencia genuina de reconocimiento. Acuérdense que ya les había mencionado que todos queremos ser reconocidos, todos los seres humanos. Nos agrada que nos admiren, que nos respeten, que nos reconozcan nuestros valores. Escuchar profundamente al otro significa suspender el juicio, contener la urgencia de responder, y esa es una grave característica que yo tuve en mi pasado. Respondía enseguida, sin tener tiempo y espacio para pensar, para reflexionar. Eso escala la violencia. Y no se trata simplemente de oír palabras, sino de ofrecer al otro una experiencia genuina de reconocimiento. Escuchar profundamente implica suspender el juicio, ya lo había dicho, comprender la urgencia de responder, suspender la urgencia de responder y permitir que emerja la narrativa compleja de cada parte. Por eso, por ejemplo, en la técnica de la mediación y de la conciliación está el tema característico de la posibilidad que tenemos de interpretar el mensaje de los otros mediante la figura de repetir el mensaje del otro con nuestras propias palabras para ver si somos claros en el entendimiento de su propio mensaje. ¿Sí recuerdan cómo se llama esa característica? Bien importante. ¿No lo recuerdan? ¿Alguno quiere levantar la mano para romper la dinámica? ¿Cómo se llama esa técnica importante que tenemos
de lograr hacer cambiar el mismo conciliador líder del trámite, hacer entender a las partes que queremos llegar a la esencia de su opción. Magnífico, Flor María Alvarado. El parafraseo, Paula Torres también lo tiene claro. Parafrasear es una herramienta fundamental que se basa precisamente ya en el desarrollo y en la práctica de la escucha asertiva. Acuérdense eso de buscarlo en la red, en el Google. ¿Qué es la escucha? Gracias, Liliana Barrera, muy amable. ¿Qué es la escucha asertiva, activa y empática? Que tiene que ser nuestra habilidad blanda número uno como conciliadores y agentes de paz. Escuchar entonces, eh, según el filósofo Martin Heidegger, él afirmaba que escuchar es una de las formas más altas de hospitalidad. Y yo creo que eso es claro. Lo tiene William Ury en una conferencia, en un video que también está en YouTube, que les recomiendo a alguien que por favor lo busque, William Ury, que se llama El poder de la escucha. Creo que ese es el nombre. Excelente video, porque nos orienta mucho desde ese pionero, líder de la Escuela de Negociación de Harvard, sobre la importancia de la escucha como el camino claro para lograr éxito en la conciliación y en la mediación. Entonces Heidegger, les repito, afirmaba que escuchar es una de las formas más altas de honestidad. Es más, es un regalo del cielo, es gratuito y es hermoso. La otra parte tiene entonces en ese momento, gracias Alexandra, muy amable por compartirnos el enlace del video de William Ury. Por otra parte está la empatía responsable. Es la otra, la segunda habilidad blanda. ¿Y qué es la empatía? Todos lo sabemos, ¿cierto? Y fíjense cómo lo digo yo de una forma muy clara en mis conferencias y en mis cátedras, porque pongo el ejemplo a los mismos estudiantes a que intercambien sus zapatos, generalmente las damas con tacones, zapatos de tacón, y los hombres con zapatos planos, mucho más grandes, generalmente los de las mujeres mucho más incómodos y difíciles de manejar. La clave no está, queridos asistentes y participantes de esta conferencia, la clave no está solo en ponerse en los zapatos del otro para ir ganando terreno a la empatía, sino que nos lo dice la teoría, debemos caminar al menos una milla con los zapatos del otro. Imagínense, y les recuerdo a todos en señal de broma, de humor, que es una herramienta también para el conciliador, el humor bien manejado, porque hace eh, quitarle un poco de presión y de fuerza al enfrentamiento entre las partes, pero hay que usarlo con mucha prudencia. Recuerden que nos ponen como ejemplo para entender a la mujer, los hombres tenemos que leer un tratado así de grueso. ¿Cómo comprender lo que sienten las mujeres, lo que piensan las mujeres, lo que sienten de forma muy diferente a nosotros los hombres? Entonces, la empatía del conciliador no consiste en tomar partido, fíjense esto, sino en comprender sin fusionarse. Esa cercanía lúcida evita tanto la indiferencia como la identificación excesiva. A veces nos identificamos mucho anímicamente con la posición de una de las partes y desafortunadamente vamos perdiendo la equidistancia, la imparcialidad que es tan importante. Carl Rogers sostenía que ser comprendido tiene un efecto casi terapéutico. Muchas disputas, muchos conflictos comienzan a transformarse cuando las personas se sienten verdaderamente vistas. Fíjense que muchas partes en el conflicto sufren de eso, de invisibilización, es decir, que no se les tiene en cuenta. Otra herramienta bien importante de la que ya habíamos hablado, pero es importante profundizar, es la comunicación ética. El conciliador modela un lenguaje que dignifica. Miren eso.
somos unos facilitadores de la comunicación entre las partes y tenemos que elevar ese lenguaje, inspirados en el ser creador. Él nos dará fuerza para lograr que esas desavenencias, esos conflictos entre las partes, logremos desentrañar los puntos en común y construir puentes de entendimiento, lazos de paz. Y esa comunicación ética es clave porque cuida las palabras cuando sabe que el lenguaje solo describe la realidad, no solo describe la realidad, sino que la crea. De ahí viene el origen, ya ustedes lo saben, de la escuela narrativa de la conciliación y de la mediación. Cada quien tiene su propia narrativa y eso a veces hace que haya inclinación en el ánimo. Otra herramienta blanda, otra habilidad blanda fundamental, entre las que he mencionado, hay muchas más, es la autorregulación emocional. Quien acompaña a los conflictos, a las partes en el conflicto, debe ser capaz de habitar la calma, incluso cuando otros no pueden hacerlo. Y esa virtud la tenía mi padre, que era psiquiatra, Gilberto, a quien recuerdo con mucho cariño y con mucha reflexión acerca de su conducta, de su ejemplo y de su enseñanza. Mi padre era psiquiatra y tenía el gran don, ahora lo comprendo claramente, de la escucha asertiva, activa y empática, porque sus 6.000 pacientes, yo lo viví, lo sentí y todavía aún lo reconozco en muchos de ellos que lo sobrevivieron. Era la habilidad mejor de mi padre psiquiatra era escuchar y tenía un diálogo y una escucha para cada edad, para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, para las personas que tenían problemas serios, trastornos mentales, para los psicóticos, para su familia que tanto sufre con esas enfermedades mentales. Entonces, hago un homenaje a mi padre por tener también esa importante control emocional. Yo llegué a pensar que mi papá era capaz de resistir la caída de un edificio grande a su lado sin inmutarse. Gran virtud que debemos adoptar y tener los conciliadores, porque generalmente lidiamos con partes que están encolerizadas, que se odian. La serenidad del conciliador funciona como un regulador del clima emocional. Y recuerden cómo el espacio de la conciliación, hacia sea virtual, tiene que ser agradable, tiene que ser motivador. Por ejemplo, les pregunto también para que me contesten por el chat, si son tan amables, ¿cómo debe ser, qué forma debe tener la mesa donde se reúnen las partes con el conciliador? Por favor, díganmelo. Y continúo mientras me responden. No es exagerado afirmar que en muchos casos el conciliador presta, oigan esto, entre comillas, su estabilidad. Muy bien, Keila Mendoza, diste en el blanco. Y ahora quiero que me expliques tú, Keila, o cualquier otro, por qué es recomendable que la mesa sea circular. Muchas gracias, Keila. Entonces, vuelvo a repetirles, no es exagerado afirmar que en muchos casos el conciliador presta, entre comillas, su estabilidad en el proceso. Por eso tenemos que hacer, gracias Flor María, muy bien, pero ahora estoy preguntando por qué debe ser redonda la mesa, qué favorece el que la mesa sea redonda, no cuadrada, no rectangular. Muy bien, excelente la respuesta, Keila. Nuevamente está dando, pero antes hubo una respuesta que no veo porque me limita la pantalla. Recuérdenme el otro que sí lo planteó. Gracias. Pensamiento integrador. Muchas gracias. La mesa redonda. Sí, Catalina, eso está claro. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué debe ser redonda y no nos sirve una mesa cuadrada o una mesa rectangular, por favor? Otra habilidad, mientras siguen respondiendo, y les agradezco mucho esa interacción porque le dan dinamismo a la conferencia y me siento muy escuchado, que es el gran privilegio. Reducción de tensiones, segundo Tafur, muy bien, gracias. Más allá de las posiciones, debe ser redonda para darle a todos el mismo nivel, perfecto, porque una mesa cuadrada
o una mesa rectangular hace que las que se sitúen en las cabeceras ejercen una situación de poder psicológico sobre las otras partes. Y todo eso juega en el ambiente. Muy bien. Muchas gracias por su participación, Elvira Sánchez, y la que participó antes. Otra habilidad, muy bien, Catalina. Gracias. Mejorar la comunicación para que haya una debida igualdad o supuesta igualdad entre las partes. Muy bien. Muchas gracias. Otra habilidad, mientras siguen participando con mucho gusto, que eso enriquece nuestra interacción y debe ser un motivo para que pedagógico para todos los conciliadores que no debemos concentrar la palabra nunca, ni así seamos conferencistas. Muy bien, Lía Vilches. Muchas gracias, igualdad de condiciones. Otra eh, eh, habilidad blanda que es necesario que el conciliador integre a su conocimiento y a su práctica es el pensamiento integrador, precisamente. Más allá de posiciones rígidas, el conciliador busca zonas de convergencia, puntos en común. Esta habilidad requiere creatividad, flexibilidad, que es una palabra importante que recogió nuestro Estatuto de Conciliación como principio básico de la figura. Después, desafortunadamente, al desarrollar el Estatuto de la Conciliación en 145 artículos, contradijo ese principio y lo volvió todo rígido en el trámite, desafortunadamente. En cambio, la mediación es un proceso estructurado, pero muy flexible. Tenemos que aprender esas etapas de la mediación y cómo no tenemos que tener ningún tipo de rigorismo. Gracias, muy bien. Un crucifijo en el centro, maravilla, para que nos oriente siempre la parte espiritual. Excelente, José Torres. Un médico que acudí hace poco, que me atendió durante 3 horas, me explicó algo que les puede servir. El desarrollo de la actividad humana y de su calidad mental depende en gran medida de que entendamos de que la parte física es muy poco realmente en el desarrollo humano, en la potencialidad humana. La parte espiritual, la parte energética de nuestra personalidad y de nuestro propio ser humano debe dominar alrededor del 90% de nuestro control, de nuestro presupuesto de vida. Entonces quiero que tengan eso muy en cuenta. Hay que evitar darle tanta importancia a lo físico y pensar más en la intelectualidad, en la reflexión, en la parte espiritual y, por supuesto, en la guía que puede Dios darnos a todos, la iluminación. Vuelvo a repetir entonces, porque me fui un poco, lo del pensamiento integrador. Más allá de posiciones rígidas, el conciliador busca zonas de convergencia, flexibilidad cognitiva y apertura a soluciones no evidentes. Hay que ser creativos para buscar por fuera de lo que parece evidente o ya dado por las partes. Roger Fisher, fíjense aquí los de resalto, y William Ury lo expresaron con claridad. Hay que ampliar el pastel, ampliar la torta, hacer crecer la pizza antes de dividirla para que las partes logren mayor eh, eh, ventaja de la negociación distributiva, de la negociación proactiva, de la negociación moderna, porque no se trata de que yo ceda por ti y pierda parte de lo mío, no, es que ambos ganemos en la negociación. La conciliación debe ser un gana-gana, no un espacio para hacer eh, sesiones entre las partes, sesiones mutuas. La cuarta habilidad es la trascendente que nos lleva al título de la conferencia, que la recuerdo, es de facilitador a agente de cambio social. Cuando estas competencias, las que he narrado, se ejercen de manera consistente, el impacto del conciliador trasciende al campo particular. Se produce un efecto pedagógico, fíjense. Por eso la importancia de estudiar pedagogía y practicarla y de ser didácticos con las partes. El conciliador tiene esa tarea
de ser un instrumento de paz social, de cambio social. Y entonces se produce un efecto pedagógico, lo decía. Las personas y los individuos aprenden mediante estos métodos de resolución de conflictos no alternativos, recuerden, aprenden nuevas formas de relacionarse. Por eso la mediación es proactiva, es decir, se orienta hacia la forma como en el futuro las partes que fueron mediadas aprendieron a comunicarse adecuadamente, a ser más respetuosos con el otro, a entender las diferencias y a valorarlas. Cada conciliación exitosa, ustedes lo han vivido y lo tienen en su experiencia, es como una microescuela de ciudadanía. Así el conciliador contribuye a desnormalizar la violencia en forma de resolución. Y eso es lo importante de la palabra resolución frente a la solución simple de los conflictos. Otro de los elementos importantes es fortalecer la responsabilidad compartida. Son las dos partes en el conflicto, o más si las hay, quienes tienen que resolver el conflicto, no el tercero. El tercero debería ser neutral y respetuoso de la creatividad de las partes. Fomentar, eso sí, que sean creativas. Promover la autonomía de las partes. Y por último, reconstruir el... Gracias, no se escucha bien. ¿Tiene problemas con el audio, William? Fortalecer la responsabilidad compartida. Promover la autonomía de las partes, reconstruir el tejido social. Desde esta perspectiva, la labor del conciliador tiene un valor político entendido como la posibilidad de influenciar a los demás en el sentido más noble del término. Mejora la calidad de vida común. Esto por eso son elementos privilegiados para la paz, ¿cierto? Bien. Por ahora entonces seguimos trabajando con una figura que se llama el desafío ético. Es poder sin imposición. El conciliador ocupa una posición de influencia, no hay la menor duda. Precisamente por ello, pero no de autoridad. Precisamente por ello, su mayor desafío es en ejercer un poder que no se vuelva dominación. Fíjense que desafortunadamente yo lo he cuestionado. El artículo 116 de la Constitución de Colombia del año 1991 establece que los conciliadores son administradores de justicia. Y un colega mío muy educado y muy profundo dice que eso no es cierto y yo estoy de acuerdo con él. Los conciliadores no somos administradores de justicia, no debemos serlo. No debemos parecernos a las autoridades. Un administrador de justicia, un juez de la justicia ordinaria, de la justicia tradicional, que es el objetivo último de los conflictos, no el primero. Los primeros deben ser los métodos de resolución de conflictos como acceso a justicia. Eso precisamente de no ser una expresión de poder es el mayor desafío que tienen los conciliadores, ejercer un poder que no se vuelva dominación. La ética de la conciliación y de la mediación exigen una neutralidad activa, transparencia y respeto radical por la autodeterminación de las partes. Es que estos mecanismos se encargan de hacer responsables a las partes, no solo de sus enfrentamientos, sino de la creación optimista y positiva de soluciones al conflicto. Como advertía Arendt, perdón, qué pena que no lo pronuncié bien. El poder auténtico surge cuando las personas actúan juntas. La imposición, en cambio, revela fragilidad. El conciliador no sustituye la voluntad de los involucrados, la hace posible. La formación para una nueva cultura profesional. Si aspiramos a sociedades más dialogantes, más basadas en la escucha, la formación de los conciliadores debe ir más allá del aprendizaje procedimental. Esto no es un rigorismo. Se vuelve indispensable incorporar al estudio y a la
al avance de la conciliación, la educación emocional, la filosofía del diálogo, la filosofía de la escucha activa, el enfoque intercultural, miren qué importante, la conciencia de los sesgos o inclinaciones de las partes, las prácticas reflexivas, la supervisión profesional. No basta con saber qué hacer, es necesario cultivar el modo de ser desde el cual se interviene. Magnífica consecuencia y enseñanza. Porque en definitiva, el conciliador trabaja con la materia más sensible de la vida social, pongan atención, con la relación humana. Por eso debemos ser tan sensibles. Estamos tratando de lo que sienten las personas, de las emociones, del odio, del amor, de tantos otros sentimientos y emociones que nos conducen y que a veces nos llevan al camino del odio, de, de la intolerancia, les pongo un punto aparte porque ahora lo tengo en la cabeza y les pregunto a todos ustedes, queridos peruanos, hermanos peruanos, que me están escuchando y les agradezco. Una pregunta que quiero que también contesten y luego en el espacio de respuestas y de preguntas también reflexionen. Les voy a preguntar si ustedes saben, y es doloroso que yo lo confiese, pero ese dolor puede ser transformador en el alma de los conciliadores y de los mediadores. Les pregunto con todo respeto para que ustedes me digan, ¿cuál creen que es el día más violento del año en Colombia, que es un país desafortunadamente muy violento y desde hace 5 décadas? Tenemos una guerra fratricida desde hace 5 décadas con periodos de paz importantes, con una construcción democrática y con la defensa de muchos derechos humanos, porque nuestra constitución de 1991 fue un tratado de paz, fue una constitución que decimos orgullosamente muchos colombianos, los suizos la envidiarían porque contiene un catálogo de derechos importantísimo, amplísimo y muy bien explicado. Entonces esos derechos humanos tienen que ser la clave para que nosotros como conciliadores actuemos como agentes de cambio social. Por último, creo que es lo último, vamos avanzando, conciliadores en sociedades complejas, y ese tema me apasiona. Fíjense cómo está el tema de los conflictos intratables. Yo quiero que mientras termina mi conferencia, la doctora Alexandra, que me invitó, si es tan amable, les comparta mi teléfono celular para estar en contacto con todos ustedes, con todos los que quieran, y crecer alrededor del conocimiento y la interacción, mi número de celular y de WhatsApp. Por supuesto, insisto, y por eso me estoy descuidando, porque miren qué bueno, subí de 122, de 4.122 a 4.134 por efecto de esta conferencia, pero acuérdense que aspiro a llegar a 4.400 al final de la misma. Síganme, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Les conviene, se los recomiendo. Tengo la voz en varios idiomas de mediadores de todas partes del mundo que han puesto su interés porque Colombia recupere una paz positiva, efectiva, permanente, estable, democrática. Bien, fíjense que entonces este tema me lleva a un tema que me apasiona, que es el de los conflictos intratables o de largo plazo. Y es por eso que estoy hablando de las conciliaciones y del papel del conciliador en sociedades complejas. Una necesidad estratégica para América Latina enfrenta el reto de gestionar desacuerdos en conceptos de diversidad cultural. Colombia en eso yo creo que es única. Tenemos unas diferencias culturales entre zonas geográficas enormes. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de conocer solo en mi universidad, en la capital, Bogotá, en la ilustre Pontificia Universidad Javeriana, a quien agradezco toda mi formación y además me permito
exaltar a los miembros de mi promoción 82, de los cuales cuento con 5 exmagistrados de las altas cortes, entre esos el presidente actual de la Corte Constitucional, que me llena de orgullo haber sido su condiscípulo. Excelente profesional y defensor de la democracia ante el caos que a veces se fomenta. Entonces, les decía que América Latina enfrenta el reto de gestionar los acuerdos, los desacuerdos en contextos de diversidad cultural como en Colombia. Y les recuerdo, yo tuve por primera vez contacto con un pastuso, con 5 pastuzos, que nunca en mi vida hasta los 18 años había conocido un pastuso. Resulta que somos muy afines a pesar de que estamos tan distantes. Barranquilla está al norte de Colombia en el Océano Atlántico y Pasto está muy cerca a la costa pacífica frente al, después del nudo de cordilleras, el nudo de Paramillo, y es una zona muy alta, muy fría, y da a los individuos ese ánimo de ser muy reservados, pero resulta que encontré que los pastuzos y los barranquilleros tenemos muchas cosas en común que nos hacen hacer empatía fácilmente a pesar de la distancia, que es la forma que tenemos de burlarnos de nosotros mismos, que es un gran eh, perfil muy bueno, muy deseable, porque nos mejora la autoestima. Y por último, compartimos el carnaval, que es una maravilla. Entonces, eso nos acerca mucho. Bien, dejo ese ejemplo cultural que es tan diferente y tan notorio en Colombia, que es un país de regiones muy diversas. Resalto, por ejemplo, el poderío de la raza antioqueña como emprendedora y como demostradora ante el resto del país de un liderazgo importante. Y también, pues, obvio, la capital Bogotá, que desafortunadamente un sistema centralista muy sustentado y muy apabullador de las regiones y de la importancia de los departamentos y de los esquemas regionales y la autonomía presupuestal, el resolver nuestras propias obras de infraestructura y otras cosas, ese centralismo nos ha hecho mucho daño. Y Bogotá ha concentrado mucho el poder político y económico en detrimento de las zonas geográficas alejadas del centro. Por eso se habla, por ejemplo, del triángulo de oro de nuestro país, pero bueno, que está concentrado en el centro y descuida un poco el poder de las costas. Bien, esa diversidad cultural y desigualdad permanente que les exhibo a ustedes, hermanos peruanos, está lleno de demandas sociales crecientes. En escenarios así, el conciliador debe convertirse, ya lo he dicho, en un puente entre mundos que apenas si se escuchan. Su aporte como conciliador será visible eh, en estadísticas, pero sí no será visible, no será siempre visible en estadística. Ahora les cuento la estadística dura, la reducción del miedo al otro. Y cuando el miedo disminuye, el diálogo se vuelve posible. Imagínense que les había hablado de 2.600.000 procesos en nuestras jurisdicciones ordinarias, más o menos. Resulta que a pesar de que la conciliación lleva 35 años de ejercicio en Colombia y tenemos 12.000 conciliadores capacitados, inscritos en el SICAG ante el Ministerio de Justicia, que prestan sus esfuerzos para que haya muchas conciliaciones en Colombia, desafortunadamente solo se resuelven, creo, mediante conciliación 172.000 solicitudes al año. Frente a 2.600.000, no hemos cumplido con el objetivo inicial de adoptar la conciliación en Colombia como pionera, de descongestionar la justicia, de lograr la paz social. Entonces, ya para el final, quiero decirles que hay una mirada esperanzadora. Podría pensarse en apostar, gracias. Ya te contesto, Juvenal. Espérate un momento. Ya voy a terminar. Gracias, Juvenal López. Una mirada esperanzadora nos dice que puede pensarse que apostar por las competencias blandas es un gesto ingenuo
frente a la dureza y la radicalidad del conflicto social, a la polarización. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario. Las sociedades más estables son aquellas que han aprendido a escucharse, a conversar. De ahí que tengamos que seguir mucho el ejemplo de los anglosajones, que son muy sabios en eso y culturalmente ricos en eso, y por supuesto en el Oriente, los japoneses, los hindúes, la política de no violencia, miles de líderes que hemos tenido en el mundo que basan precisamente su riqueza en la reflexión, no en la respuesta inmediata y reflexiva. Muchas gracias. Excelente la cita de Marshall Rosenberg. Muy bien, Liliana. Eso tenemos que profundizarlo ahora en el espacio. La paz duradera y estable no se sostiene únicamente con normas y Colombia sufre de ese defecto de prurito legislativo. Creemos que todo se logra cambiando las leyes. A mí me lo enseñaron desde muy tierna edad en la universidad. Las leyes no cambian la sociedad cambia culturalmente con movimientos como este de la conciliación y la mediación apropiadas por el ciudadano común, que se vuelve responsable frente a los conflictos. No deja que un tercero le resuelva, un juez o un tercero imparcial, sino que él mismo construye sus propias soluciones a su medida. Entonces, la paz duradera, les repito, no se sostiene únicamente con normas, necesita habilidades humanas que la encarnen. En este sentido, el conciliador representa una figura profundamente contemporánea, alguien capaz de combinar la técnica y la sensibilidad, la estructura y la humanidad. Ya voy a terminar. Y por eso abordo lo que llamo la reflexión final. ¿Ok? La reflexión final es un poquito larga, pero me permito cerrarla así. Perdón, me perdí un poquito acá. Sí, ser conciliador es en muchos sentidos elegir una vocación contracultural y ese es un tema que me apasiona, que inspiró mi reflexión, tengo que reconocerlo, un mediador muy amigo, que es un líder de la mediación comunitaria en Barcelona, que tuve la oportunidad de visitar y conocer personalmente con otros mediadores de primer nivel en Barcelona. Una experta en mediación escolar es Mariona Garriga y Javier Wilhelm y Lola Montejo, quienes me atendieron junto con Oscar Negredo, que es el líder, como les dije, que originó en mí ese conocimiento de que la mediación y la conciliación son contraculturales, es decir, van casi que en contra de nuestra cultura violenta, de odio. Y entonces allí viene un entorno que invita a la confrontación inmediata. El conciliador y el mediador proponen pausas donde domina la lógica del vencedor y el vencido, sino que por el contrario abre un espacio para la cooperación. Acuérdense que quedó en el tintero y cuando quieran conversamos sobre la figura del derecho colaborativo y su importancia como cambio en el paradigma para los abogados litigantes. Tenemos que dejarnos de ver entre abogados como contrincantes, como adversarios. Tenemos que vernos como colaboradores eficientes en que las partes encuentren un camino de solución pacífico. Esa es la gran virtud del derecho colaborativo a cuya lectura los invito y estudio y por eso me honro en ser embajador para Colombia tanto del FIMEP, Foro Internacional de Mediador de Profesionales que se va a reunir en Jalisco el 27 y 29 de mayo en este año en México. Desafortunadamente no voy a poder ir por motivos de mi tratamiento médico, pero estoy allá de corazón. Se van a reunir más de 400 mediadores de primer nivel de todas partes del mundo. Bien, la mayor contribución de un conciliador no debe ser un acuerdo firmado, sino la experiencia transformadora. Yo me caso con la escuela transformadora de la mediación y de la conciliación, en que las personas
se transforman y viven esa transformación durante el trámite del método de resolución de conflictos. Descubren, por ejemplo, que el otro no necesariamente es un enemigo. Si aspiramos, y ya voy a cerrar, qué pena para los que les ha parecido larga, si aspiramos a una auténtica cultura de paz, necesitamos más que leyes, ya lo dije, necesitamos profesionales capacitados y capaces de humanizar el conflicto, darle un tono humano, cálido, agradable, pacífico al conflicto. Quitarle aquello que dice Gustavo Fariñas y Bushan Folger en la escuela transformativa. Hay que evitar el ensimismamiento que producen las partes, el efecto negativo del conflicto, la violencia o el desacuerdo. Produce un desánimo en las partes, una contrariedad. Y hay que procurar, como lo señala esa escuela transformativa que yo adopto plenamente, la aprecio mucho, la valoro conceptualmente, en el empoderamiento, que no es una palabra tan castiza, pero que mi abuelo definía muy bien en aquella palabra que dice hay que apersonarse. Ese empoderamiento es tomar la responsabilidad de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, por volvernos instrumentos de paz social, de ser responsables de entender la clave de la conciliación y de la mediación como mecanismos para el logro de una paz social, de un entendimiento, de la escucha activa, asertiva y empática. Se trata entonces de una tarea silenciosa la que cumplimos, pero trascendental. El conciliador no es un actor secundario. Oigan esta frase de cierre que les va a conmover. Los conciliadores somos sembradores de futuro. Y eso, para cerrar, los lleva a entender, muchas gracias por su atención, mi motivación para estar aquí, para tanta pasión que me desborda en las conferencias, que les ruego me perdonen. Y es porque yo siento, y se los digo de corazón, que Dios, al que me ha acercado mucho, y le agradezco todas las bendiciones que ha irrigado en toda mi vida, con mis hijos, con mi nieta, con mi familia, con mis amigos, con mis condiscípulos, todos de infancia, de universidad, que somos muy unidos, afortunadamente, y aprendemos mucho de todos, los unos de los otros, y nos colaboramos. Pues precisamente ahí está el gran ejemplo que tenemos que tener: valorar la amistad, valorar los sentimientos y entender, como en mi caso, que Dios me ha señalado un camino para mi futuro, para los pocos días de vida que me quedan, porque ya tengo 65 años. Ese futuro, esa inspiración, esa pasión, es transmitirles, como les he transmitido, que estos son instrumentos de paz efectiva. Es decir, yo me siento realmente como un sembrador de paz, un sembrador de semillas de paz. Y eso implica un gran compromiso en un país tan violento como Colombia. Y no me han contestado a la pregunta dura, por favor, háganlo ahora. ¿Cuál es el día más violento del año en Colombia? Muchas gracias por su atención. Los abrazo fuertemente, agradezco. Fíjense, quiero que haya una constancia, si me lo permites, Miguel, con pantallazos sucesivos de todos los participantes, que podamos inclusive tomarle fotos, porque les confieso, muy rara vez había tenido 296 participantes en mi conferencia. Eso me llena de vida. Alexandra, muchas gracias por tu invitación. Cuenta conmigo con mucho gusto, Catalina. A tus órdenes, a tu servicio. Les recuerdo, creo que no lo he visto y se lo ruego a los organizadores que compartan mi número de WhatsApp y, Compártelo. por favor, el link de mi canal de YouTube. Vamos a ver cómo vamos. Gracias, Miguel. Muy amable. ¿Le pusiste Te el escucho. teléfono? No. Y Muchísimas Alexandra, gracias, Claro. doctor Pablo. Ahí lo está compartiendo la doctora Alessandra, no hay problema. mire, ya tengo 4140, pero mi objetivo final es 4400 al cierre de esta conferencia. Por favor, Pablo, te lo el ruego. teléfono, el que termina en 95, ese es el que comparto, Sí, ¿no? perfecto, Alexandra. Ah, ya, Sí, chévere. muchas gracias.
Es más, lo digo verbalmente para que quede grabado y todos lo tengan. Más 57, que es el prefijo de Colombia, 300 838 2995. ¿Por qué quiero darles mi contacto? Porque mi tarea no termina aquí. Yo tengo el compromiso con todos ustedes, hermanos peruanos, que los quiero de corazón. Anhelo visitar Lima y conocer todas esas ciudades tan hermosas que ustedes tienen y ese país tan pujante que ustedes han tenido, que ha crecido enormemente y que es un faro para Colombia excepcional. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y gracias, Alexandra, por compartir mi teléfono. Quedo comprometido con ustedes, como les dije, a seguirles transmitiendo todo lo que ustedes necesiten para que se acerquen cada día más a la política de hermanar las dos figuras, que haya mediación en Perú, que ella ilustre y guíe y flexibilice y vuelva a interdisciplinar la conciliación. No podemos seguir creyendo que los abogados titulados, litigantes, somos los únicos que debemos ayudar a las partes a resolver los conflictos. Un abrazo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Quedo atento a sus inquietudes y preguntas. Bueno, a usted, doctor Pablo Ardeta, la verdad es que para nosotros ha sido un placer tenerlo el día de hoy, Con mucho gusto. iniciando este ciclo de conferencias del presente año 2026. Y permítame compartirle brevemente algunas de las inquietudes de los participantes. Nos Perfecto. dice, eh, ¿qué impacto tiene la inteligencia emocional del conciliador en las partes del conflicto? Muy buena pregunta. Creo haberla contestado con la reflexión final y les quiero decir que yo le pedí el favor a Alexandra, yo estoy casi seguro ella me dirá o nos dirá si tiene el texto escrito de mi conferencia, que le ruego lo publique para que todos ustedes lo tengan. En la reflexión final respondo a tu pregunta. ¿Cómo es el nombre de la persona que pregunta, por favor, Miguel? Eh, Jaime, doctor. Jaime, muchas gracias, Jaime. Mira, la respuesta está en que sí, la inteligencia emocional es clave para un conciliador. Y es tan importante que si somos duros y poco sensibles al dolor ajeno, a los sentimientos que pueden estar eh, volviendo enemigas a las partes, no podremos interactuar con ellas. El conciliador debe ser en extremo sensible al dolor de las partes, a comprender sus traumas, sus heridas, las razones de fondo profundas del conflicto, lo que subyace en el iceberg del conflicto, esa figura pedagógica es bien importante. Pero recuérdalo, está en una sola frase. Necesitamos, te lo repito porque está al final de mi conferencia escrita, profesionales, es decir, conciliadores, capaces de humanizar el conflicto. ¿Y cómo lo vamos a hacer sin la ayuda de la inteligencia emocional? Tenemos que basarnos en ella. El conciliador, lo repito, no es un actor secundario, es un sembrador de futuro. Muchas gracias. Muy amable, Jaime, Muchísimas por la... gracias a usted también, doctor, por esta respuesta. Mucho gusto. Y una de las consultas que nos viene a Sí, colación, con la experiencia suya, ¿qué competencias sí. blandas son más determinantes en contextos de alta conflictividad social? Muy buena, muy buena. La empatía es clave. Aprender a tolerar a la posición del otro que expliqué cuando les dije que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Y no les dije el final de la anécdota. Yo lo grabo en mis clases presenciales en la Universidad de la Costa y creo que en otras universidades también, lograba precisamente ese ejemplo didáctico de que joven y mujer, un hombre y una mujer, estudiantes míos, intercambiaran físicamente en la clase su calzado y ojalá el de la mujer fuera de zapato de tacón alto. Porque yo les tomaba fotos, ellos me lo permitían y las publicábamos de ellos con los zapatos cambiados. Esa imagen
vende mucho más que el conocimiento que yo les pueda transmitir. Entender al otro, ponernos realmente en su posición, significa abstraernos de nuestra realidad y tratar de que nuestro corazón se una al del otro. Y eso es muy difícil, pero es un objetivo de la conciliación y de la mediación. La integración, el reencuentro entre las partes, el reencuentro emocional. Entonces, sí, les vuelvo y les repito, tenemos que ir, y cada vez profundizo más en eso, a la filosofía, a la esencia, a la epistemología de la conciliación y de la mediación como instrumentos efectivos para la construcción de una paz social positiva, efectiva, durable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ah, doctor. Alexandra ya compartió mi texto escrito. Muchas gracias, muy amable. Dime, Tenemos Miguel. una pregunta de Jorge Gamarra. Nos Muy dice, bien. como conciliador, ¿cómo ponemos límites para no poder involucrarnos Ajá. mucho con el tema emocional con una de las Muy bien, partes, sabiendo que muy para bien. poder comprender tienes que conocer, pero ¿cuál sería el límite o cuándo es suficiente para ello? Muy bien, Jorge Gamarra, muchas gracias. Tu pregunta la leo además de la explicación y de la verbalización que hizo Miguel. Muchas gracias. Es bien importante, es trascendental. Es más, la experiencia de años conciliando y mediando y la profundidad con la que he abordado ese conocimiento y que me apasiona, precisamente me ha contenido, porque yo a veces soy desaforado, ustedes me conocerán y no me controlo, soy muy emotivo y tengo que parecerme, por el ejemplo que me puso mi padre, les repito, de lo que es ser ecuánime, de lo que es ser un hombre tranquilo, más eh, eh, equilibrado emocionalmente, no tan reactivo, ¿cierto? Esos límites se logran con la reflexión, en cierto modo con los años, y por eso en muchas comunidades antiguas y y inclusive de las más tiernas edades de la humanidad, nos aclaran la importancia de los ancianos, del Consejo de Ancianos, como un elemento de integrador de la justicia en una tribu, en una comunidad. ¿Por qué? Porque ya los ancianos, yo tengo ya 65, no soy un anciano, me siento muy joven, gracias a Dios. Aprendemos a ser más reflexivos y a reaccionar con menos que será inmediatez frente a la carga emocional. Entonces esos límites nos los va poniendo la madurez, el habernos caído y vuelto a levantar, que esa es una función importantísima. Los fracasos notorios, evidentes, que no temo ustedes vayan a tener en la construcción de acuerdos mediante conciliación, no deben hacerles perder su esperanza, su ilusión de seguir luchando por la paz real al interior de nuestras familias. Vuelvo a preguntarles de todas maneras porque no he visto, Miguel me dirá, nadie me ha contestado cuál es el día más violento del año en Colombia, por favor. Por Gracias ahí, como Colegio Giret, por ahí muy había amable. una respuesta, decía el Día de la Ah, Madre. bueno, a eso, mira, Belén lo ha recordado, Belén Pimentel. Dice que el día más violento en Colombia es el Día de la Madre. Sí, lamentablemente tengo que confesarles, pero estoy abusando de mi condición didáctica al recaer sobre esa circunstancia tan deplorable y tan dolida de mi sociedad colombiana, de mis hermanos colombianos, pero yo pienso que tenemos que tocar fondo para lograr alcanzar la paz. Hemos sido un país tan violento que justamente, y se ha estudiado por muchos especialistas en el tema, yo apenas estoy comenzando, eh, a aclarar cuáles son las circunstancias de esa violencia y de ese montón de muertes y riñas que ocurren el Día de la Madre. Pues desafortunadamente las razones son muchas, son demasiadas, pero tienen razón de ser en el fondo
en el modo como hemos aprendido históricamente los colombianos a resolver los conflictos. Creemos que la violencia y la fuerza de las armas es la que nos va a dar la tranquilidad y la paz. Nada más erróneo. Sin duda, solo avanzaremos cuando Colombia tenga una sociedad más equitativa, donde no haya tanta concentración de la riqueza. Tenemos muy pocos empresas y personas que manejan altos porcentajes de la riqueza en Colombia y una gran cantidad de personas que viven de enormes dificultades y pasan hambre, tienen a veces hasta una sola comida al día. Todo eso nos debe partir el alma, debe volvernos más de corte socialista. Pero acuérdense que de todas maneras hay que poner orden y hay que restablecer la libertad. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero sí hay que tener un elemento transformador para que los colombianos no aprovechemos como lo estamos haciendo el Día de la Madre para consumir alcohol en exceso en esas reuniones familiares, despertar los odios y los celos. Fíjate lo importante que son los celos que hay entre los hermanos, los primos, los familiares por a veces una cosa tan simple como que es la preferencia que haya mostrado uno de los padres hacia uno de sus hijos. Eso traumatiza y desequilibra el desarrollo emocional y fomenta actitudes de venganza, de odio, de resentimiento profundo, que bajo el alcohol o sustancias psicotrópicas desborda la violencia. Entonces, esa es la gran razón, creo yo, hay que estudiarlo a profundidad, por la que ese día aumentan las riñas en los barrios, en todas las poblaciones, y hay tantos muertos en Colombia. Es decir, lo que más nos duele es que nos estamos matando, como en efecto está ocurriendo entre la izquierda y la derecha. Y por eso ofrecemos una víctima que es Miguel Uribe, precandidato presidencial, como hace 20 años no ocurría en Colombia. Una persona tan preclara, tan, eh, tan inteligente, con tanto sentido social, con tanta aspiración de joven de cambiar el mundo, que él mismo había sido víctima porque a su madre la asesinaron violentamente los narcotraficantes y los guerrilleros unidos. Su madre, Diana Turbay, fue asesinada en un cautiverio al momento en que la iban a rescatar. Y a Miguel Uribe, nuestro precandidato presidencial, con dolor en el alma, lo mató un sicario de 16 años. Y todavía no hemos aclarado quién está detrás realmente de esa orden de asesinarlo y de callar esa voz tan importante. Pero esas ideas resaltan en Colombia. Ya para cerrar, les quiero decir, tenemos la vocación de buscar y encontrar la paz, la reconciliación que la Iglesia Católica promete. Dios nos la brinda. Tenemos que reconciliarnos, tenemos que volver a vernos como hermanos amantísimos. Nada peor que la expresión, hermano, te vi con ojos de odio que me mirabas. Eso es lo peor que puede ocurrir. Muchas gracias, los quiero mucho. ¿Alguna otra pregunta, Muchísimas Miguel? gracias, doctor Pablo. Sí, podríamos quedarnos de repente 2 horas o 3 horas más Eso, conversando con muchas usted. gracias. Tenemos La espacio verdad, otro día. sí, la Con verdad es mucho de gusto. que a veces en Estoy este a tipo sus órdenes. de eventos, un poquito que el tiempo nos es muy contradictorio. Correcto. Sin Ujú. embargo, estamos muy, muy agradecidos con su presencia y con su disertación del día de hoy. Acotando a la participación de al comentario de los participantes, perdón. Eh, sí, pues es una excelente disertación y para todos nos ha conmovido el hecho de poder pensar de esa manera y poder Gracias. avanzar en, en la construcción de la paz en todos estos espacios es crucial para todos nosotros. Ujú. Reitero el agradecimiento, pero previo a esto vamos a pedirle a nuestra coordinadora, Alexandra Fayad, pueda brindarnos las palabras de cierre. Antes del cierre, Alexandra, te interrumpo porque formulé una solicitud a todos los 270 participantes, porque yo estaría feliz de que todos o una gran mayoría prendiera sus cámaras, porque eso es señal de empatía
y de relación humana y podamos tomar varias fotos, pantallazos de ustedes con las cámaras encendidas. Por favor, Miguel, permítelo tú como administrador. Muy amable. Yo quisiera ya también, antes de darle la palabra a Alexandra, perdona, que mi pantallazo permitiera brindarles un aplauso, así, unas manitos aplaudiendo, que no encuentro cómo se hace. Pero les ruego, entiendan que para mí, mi mayor gratificación con ustedes es aplaudirlos por la vocación de ser sembradores de paz. Dios los bendiga. Gracias a Alexandra por la invitación y Miguel por tu especial manejo de toda la parte técnica. Y la Gracias, doctor. presentación. Muy amable. Ah, ya, ahora Mira, sí. Liliana. Sí. Ajá. Bueno, Prendamos las cámaras, por favor. sí, Ajá, ok. bien. Estamos tratando de... Ya, para que los demás atiendan Estás tratando para que su logre, cámara, sí. si no, primero Gracias. que enciendan todos su cámara, Miguel, ¿se puede? Estamos en eso. Ya. Si Entonces, quieres, tú vas hablando. ¿Cómo no, sí, Alexandra? ya, voy a... Bueno, ¿qué puedo decir? Ajá. Bueno, estimadas y estimados participantes, muy apreciado amigo, doctor Pablo Arteta Manrique, del hermano país de Colombia. Bueno, hemos llegado a culminación de esta conferencia yo entiendo que con una convicción renovada, ¿no? O sea, el conciliador no solamente es un operador técnico, podríamos decir, de un procedimiento, sino es en verdad un agente de cambio social, ¿no? Es un consultor, es un arquitecto cotidiano de paz, de diálogo, de convivencia. Hoy lo que hemos escuchado, yo entiendo que eh, in- a- promueve y fortalece la idea de que la conciliación es mucho más que un conocimiento normativo, ¿no? O el conocimiento de técnicas que nos pueden ayudar para poder gestionar los conflictos, sino ah, se constituyen habilidades blandas, ¿no? Las que en realidad Ujú. marcan pues la diferencia entre un procedimiento correcto y un verdadero procedimiento que busca la transformación de la narrativa y la recomposición de relaciones, ¿no? En ese sentido, lo que hemos reflexionado gracias a ti, mi querido Pablo, es que hay competencias que son esenciales, ¿no? Como la escucha activa, para poder comprender no solamente lo que dice la persona, sino lo que siente, lo que realmente esa persona necesita. El tema de la empatía para poder gestionar nuestras propias emociones, para poder acompañar de manera adecuada a las partes, la comunicación asertiva, que en realidad es realmente una herramienta que sí nos permite construir puentes de entendimiento, gestionar esas emociones, gestionar la presión que uno siente también cuando está frente a partes que están conflictuadas y que hay mucha carga emocional de por medio, cómo gestionamos también nuestras propias emociones, que nos va a ayudar a nosotros a trabajar de una manera adecuada durante el desarrollo de la audiencia, esa capacidad de generar confianza, que eso durante todo el procedimiento, ¿sí? Y sin la que nosotros no podríamos trabajar durante una audiencia de conciliación. En realidad, estas competencias no solamente están fortaleciendo el rol del conciliador, también fortalece el tejido social, porque en cada acuerdo construido desde el valor del respeto, del diálogo, la comprensión, nos va a ayudar de manera adecuada, de manera correcta, a poder construir una sociedad mucho más inclusiva, más democrática, más humana, que es lo que nos has estado comentando, ¿no? Sí. En ese sentido, entonces, nosotros reafirmamos, porque no solamente la conciliación es un mecanismo adecuado para resolver conflictos, sino en realidad es una escuela práctica de cultura de paz. De verdad, mi querido Pablo, muchísimas gracias. Has visto los comentarios de los participantes. Mi más sincero Excelente. Muchas gracias. agradecimiento a Me nombre llena de vida. ay, muchísimas gracias, querido Muy amigo. amable. Pues, de verdad, muchas gracias. Felicitaciones, un agradecimiento a nombre del Centro de Estudios, de nuestro director,
que de verdad que le hemos comentado que vas a estar presente, pero a veces también eh, las, las funciones que tiene a veces Ándale no un le permite abrazo de estar mi con parte nosotros. y mi reconocimiento, por favor. Le diré Muchas al doctor gracias, Manuel Alexandra. Pando, va a estar muy, No muy, tengo muy cómo contento con pagarte tu lo saludo. que haces por mí. Muchas gracias. A Con ti, amor, amigo. con De amor verdad que seguramente, me con siento tan amistad, rica tu experiencia, tan con amistad clara, tan inquebrantable. Ajá, profunda. Se te ve ese compromiso por la pasión, transformar los conflictos en situaciones que sean más sanas, más claro, humanas, y que mejoren las sanarnos. emociones. Nos has brindado esa experiencia que tú has tenido y de verdad que nos ayuda a nosotros a reflexionar de manera más inspiradora, una visión inclusive de trascender las fronteras, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido amigo, por compartir con nosotros tus conocimientos, tu convicción, tu vocación, tu pasión que sientes por la fe. Gracias, con mucho gusto. Miguel, gracias Alexandra. Miguel, si eres tan amable, yo creo que podemos hacer lo siguiente. Pon tu cursor en la mano derecha, el cursor en la mano derecha extremo casi, y ahí te dice View. Entonces hay unos cuadraditos. Ahí le das para cambiar al método galería, que ya yo lo tengo en mi pantalla. ¿Sí lo encontraste? Porque ahora lo tienes por Estamos, speaker, sí, estamos en extremo galería. derecho. Eso, Está en la galería. galería. Y Y no que por tienen que favor, encender sus cámaras. claro, prendan sus cámaras ahora que ya él dio el modo galería. Gracias. ¿Ya lo hiciste, Miguel? Peínense, peínense. No pude. Ah, a la mano derecha donde dice View, al lado de Recording. Ya estamos en galería, doctor. Sí, lo que pasa es Ya que estamos en galería, qué bueno, cámara. qué bueno. ¿Se puede? ¿Cómo está configurado? Enciendan sus cámaras, Ah, por favor. ya. Por favor, se los ruego porque quiero una foto para enmarcar. Regálenme eso, por favor. Un abrazo caluroso desde Barranquilla, Colombia. Los aprecio mucho. Ana Manquilla va a encender, Dios mediante. Parece. Bueno, en Ana, todo caso, Ana ajá. Manqui está No, el con intento. el audio Ajá. abierto. Sí, no se ¿Desea puede. participar? ¿Quiere participar? Ana Manqui. Ana Manqui. ¿Quieres decir algo, Ana? ¿Qué están preguntando qué quieres decir? No se te escucha. Bueno, ok. Nos quedamos con la frustración, pero yo quedo emocionado de todas maneras. Los saludo con mucho cariño. Estoy a sus órdenes, como les dije, les brindé mi celular para WhatsApp. Cuenten conmigo. Estoy próximo y cercano a sus problemáticas y deseoso de apoyarlos. Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias a Do- Alexandra y a Miguel. Doctor Hasta Pablo, luego. muchísimas gracias. Comprometiéndonos para una próxima ocasión, tendremos un poco más de cuidado y tener también a los participantes activos. Por Muchísimas favor. gracias por Muchas todo, gracias. doctor Pablo. Muy Bueno, amable. estimados participantes, de esta manera hemos llegado pues a la parte final de esta conferencia virtual, El Conciliador como agente de cambio social, competencias blandas para la construcción de paz. Esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por su permanencia, por su asistencia y que sigan teniendo una bonita tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy Felicitaciones, doctor amable. Pablo. Como no, Elvia. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Adiós. Muchas Chao, gracias por querido sus Pablo, un saludos y abrazo. por sus Gracias. Y no elogios. que no Muchas está gracias. configurado para no encender cámara, pero vamos a ver la próxima vez con el área Dios de... mediante nos volvemos a ver pronto. Ah, bueno. Siempre con su, con su infinita misericordia. He aprendido a decirlo. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Un abrazo. Gracias.